Buenos días mis alumnos, Dios les bendiga, espero que estén todos bien. Hoy domingo para así compartir nuestra clase de escuela dominical, que yo sé que va a ser sumamente emocionante y muy interesante porque es algo que en nuestra vida va a trabajar, cada uno nos va a enseñar muchas cosas para que así nuestra iglesia crezca cada día. ¿Quién quiere que la iglesia crezca? Levante la mano. Yo quiero que mi iglesia crezca. Yo espero que tú también hayas levantado la mano, que nuestra iglesia crezca cada día. Y para que nuestra iglesia crezca, tenemos que, como dice la clase de hoy, tiene que haber una iglesia compasiva. ¿Y cómo es eso, Fernando, de que una iglesia compasiva? Bueno, es una iglesia que comparte, una iglesia que ayuda a los demás, una iglesia que está dispuesta siempre a hacer por el otro, ayudar a los amiguitos, ayudar a los papás, ayudar a las abuelitas, ayudar a los demás. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nació esa iglesia compasiva? Bueno, si nos vamos a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, 2, vamos a ver cómo la palabra nos habla de que había en aquel tiempo una fiesta que llamaba Pentecostés. Y dice que todos los judíos se reunieron en Jerusalén. Y en ese momento dice la palabra que vino una promesa de parte de Dios para ellos. Y era que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, en esa fiesta. Y así mismo vino el Espíritu Santo y lo llenó a cada uno y lo llenó de poder. Cuando ellos fueron llenados de poder del Espíritu Santo en ese momento, ellos estaban ahí disfrutando y emocionados porque estaban en ese lugar. Y el Señor le dio poder y autoridad a cada uno para que pudiera predicar la palabra de Dios. Asimismo el Señor nos dice a cada uno de nosotros que aunque seamos pequeños, aunque seamos jóvenes, pero que prediquemos la palabra a nuestros amiguitos, que le prediquemos la palabra a nuestros padres, le prediquemos la palabra a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros primos. Tenemos que predicarle y enseñarle la palabra de Dios. Y así sucedió. Dice que en ese momento se levantó Pedro, que era uno de los discípulos, y comenzó a predicar la palabra en aquel lugar. Imagínense, había mucha gente porque había una fiesta y mucha gente había ido a Jerusalén. Y dice que cuando él comenzó a predicar la palabra de Dios y a enseñar, dice que las personas se convirtieron a escuchar la palabra de Dios y comenzaron a acercarse. Dice que en aquel momento, imagínense, 3,000 personas. Ustedes imaginen contar 3,000 personas, era mucha, ¿verdad? Y dice que comenzaron y se reunieron esas 3,000 y comenzó ahí en ese momento a nacer la iglesia primitiva. Esa iglesia que hablamos, que era una iglesia que era compasiva. ¿Y por qué era así? Bueno, imagínense, en aquel momento ellos estaban en Jerusalén, pero muchos no eran de Jerusalén, habían ido por la emoción de la fiesta, pero ahora se estaban ahí para formar la iglesia. Y como estaban en ese lugar, no tenían su casa ahí. O sea que no tenían su comida, no tenían su ropa, no tenían su cama. ¿Y qué hicieron los demás que vivían ahí? Se comenzaron a compartir todo lo que tenían. Todo lo que ellos tenían comenzaron a compartirlo con los demás. Y en ese momento comenzó a nacer esta iglesia primitiva que compartía con los demás. Compartía su comida, compartía su cama, compartía todo lo que tenían. Si ellos tenían algún dinero, lo compartían para que así nadie le faltara nada. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros podemos compartir con los demás, es una emoción. Yo siempre recuerdo cuando los niños, cada uno puede compartir con un amiguito lo que tiene y cómo ese amiguito se pone contento, y por uno verlo contento, también uno se pone contento. O sea que es importante que podamos compartir con los demás. Ahora, en aquel tiempo habían lo que le llaman las viudas. No sé si saben, a ver, las viudas, aquellas señoras ya que no tienen esposo. Y como no tenían esposos, eran las que tenían más, le faltaba más comida, porque no tenían quien le diera. Y en ese momento se esforzaban por darle comida a las viudas. Pero había muchas viudas y los discípulos, que eran 12, tenían mucho trabajo. Imagínense todo el trabajo que había, de todo estar pendiente de que todo el mundo estuviera bien, de predicar la palabra y todas esas cosas. Y ellos tuvieron un plan. Wow, ¿a quién le ha dado un plan a veces? ¿Sí? Se le prende el bombillo. ¡Tim! Cuando uno tiene un plan de algo para que las cosas queden bien, ¿verdad? Y el Señor nos da planes a veces. Y ahí le dio un plan y le dijo, reúnanse para ver qué plan tenemos para así poder ayudar a las viudas. Wow, las viudas eran importantes. Las viudas son importantes. Y nosotros
tenemos que ayudar a las viudas. Hay que visitar a las viudas. Las viudas están solas y necesitan que nosotros las visitemos. Si tú le dices, dile a tu papá, a tu mamá, dile, mira, yo quiero ir a visitar a alguna viuda, y tú verás que se va a poner muy contenta porque lo visitaste. Y eso era parte de la emoción de la iglesia de aquel tiempo, de poder compartir. Y dice que ellos se juntaron los líderes, se juntaron los discípulos, los 12, y dijeron, vamos a escoger 7 hombres y mujeres que estuvieran ahí atentos, para que así atiendan a las viudas, estén atentos a las necesidades. Y aquellos hombres, ¿usted sabe cómo lo llamaron? Los diáconos. Eran hombres que iban a servir, o sea que los diáconos son para servir a los demás, y en ese momento nacieron para servir a las viudas. Y dice que ellos buscaron estos hombres, que eran hombres de gran testimonio. Entre ellos estaba Esteban. Oigan, Esteban era uno de los diáconos, que tenían un buen testimonio, que eran personas que querían ayudar y amaban a los demás. Y dice que estos hombres, estos 7 que eran los diáconos, fueron escogidos y comenzaron a ayudar a las viudas, para que la iglesia, las viudas, no le hiciera falta nada, y ellos fueran parte como representantes de la iglesia delante de las viudas, y así poder cooperar. Qué lindo es cuando nosotros podemos ayudar a los demás, y más a aquellas personas que tienen muchas necesidades. Yo sé que cada uno conoce a alguien que tiene algún amiguito, alguna amiguita, alguna familia que tiene necesidad, y este es un tiempo de toda esta pandemia que estamos pasando, de nosotros poder también compartir con otros y darle también lo que nosotros podemos. Amén. ¿Y qué pasaba? Todo eso que ellos hacían, ¿usted sabe lo que hacía? Que hacía que la iglesia creciera, y más personas venían a la iglesia, más personas venían y se agregaban a la iglesia. O sea que cuando tú y yo compartimos y le damos a otros y ayudamos a otros, eso hace que la iglesia crezca. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo, de ayudar para que la iglesia crezca. ¿A quién le gusta que la iglesia crezca? A mí me gusta que la iglesia crezca, ¿verdad? Amén. Levantaron su mano. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude a compartir con los demás, que lo hagamos con emoción, con alegría, como lo hacía la iglesia en aquel tiempo. Y así la iglesia va a crecer. Y usted sabe, cuando la iglesia crezca, ¿sabe lo que hace? Que Dios se pone contento. ¿Quién quiere que Dios se ponga contento? Yo creo que todos queremos que Dios se ponga. Pues nosotros tenemos las herramientas en nuestras manos, podemos hacer de compartir con aquellos, con los demás, para que la iglesia crezca. O sea que en esta semana, oiga, dile a tu papá, a tu mamá, que te ayude, que que le tomen las ideas para poder ayudar a otros. Y esos otros, usted los va a invitar a la iglesia. Como si no pueden ir, lo invita a través de las redes sociales, y usted verá cómo ellos se van a agregar y van a estar contentos. O sea que vamos a orar en esta mañana para pedirle al Señor que nos ayude a compartir y a tener esa alegría como la tenía la iglesia, de que pueda de compartir y que la iglesia crezca. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por cada alumno, mi Dios. Yo te pido que tú bendigas su vida y que tú pongas cada uno en nuestro corazón el poder compartir como le decía la iglesia primitiva, para que muchos se agreguen a la redil tuyo, a tu iglesia. Bendice a cada alumno, Señor, en esta mañana. Bendice a sus familias y guíanos siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bye bye, mis alumnos. Gracias.